Ok, listo, ya estamos en vivo. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la espera. Agradecemos a todos los asistentes por estar presentes el día de hoy en nuestro conversatorio titulado La difusión de la literatura coreana en Latinoamérica. Con esta charla damos inicio al ciclo del eSchool Program Korea Foundation, en la cual nos centraremos en uno de sus aspectos fundamentales de difusión, que es la literatura coreana. Antes de comenzar, nos gustaría poder comentarles las normas de convivencia que ya les hemos hecho llegar a todos los asistentes del Zoom para que podamos tener el desarrollo del presente conversatorio de la mejor manera. Antes que todo, les pediríamos que mantengan tanto sus cámaras como sus micros apagados durante el conversatorio de nuestros ponentes, para que de esta manera la conexión de la banda ancha sea lo mejor posible para que todos los asistentes tengamos una buena señal de red. Luego les pedimos que estamos transmitiendo tanto por nuestra página del Facebook como por el Zoom todas las preguntas o dudas, incertidumbres que tengan con respecto a los puntos que traten nuestros exponentes, les pediríamos que los vayan escribiendo en el chat. De igual manera, desde el Facebook, a través de los comentarios, puedan formular sus preguntas y nosotros lo estaremos haciendo llegar oportunamente a nuestros conferencistas. Sin nada más que agregar por nuestro lado, agradecemos su entusiasmo y participación y quisiera poder darle la palabra a nuestro director adjunto, al doctor Ricardo Zumalario. Muy bien, muchas gracias, Luis. Luis Chío es nuestro asistente en nuestro Centro de Estudios Orientales, que siempre nos apoya en todas nuestras actividades. Y bueno, darles la bienvenida aquí a todo el público en esta sesión virtual, agradecer a Nicolás Braestas y, por supuesto, tal como anunció nuestro asistente Luis Chío, también dar la bienvenida al doctor Renato Valderrama, a la maestra Ana Karen Valderrama también por acompañarnos aquí en esta actividad que da inicio a un ciclo que hemos llamado Ciclo eSchool Program Korea Foundation, en la que vamos a tratar diferentes aspectos sobre la cultura coreana y su relación también con América Latina. El día de hoy vamos a hablar acerca de Corea y su difusión literaria en América Latina, justamente. Entonces, para mí es muy importante que nosotros, como parte del consorcio, como parte de esta red universitaria que tiene justamente, está bajo la organización de la Universidad Autónoma de Nueva León y la gestión del doctor Valderrama, formar parte de estas actividades que esperemos sean del agrado de ustedes y que podamos aportar un poco más sobre esta cultura. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora quisiera poder darle la palabra al doctor Renato Valderrama, el director del Korean Foundation eSchool Program for Latin America. Muy buenos días a todos los que están conectados desde diversas geografías. Prácticamente revisábamos ahorita con Ricardo y con Luis, pues de América Latina, de Norteamérica, Europa y Asia. Especial agradecimiento a mi querido amigo y colega, el doctor Sumalavia, y a la Pontificia Universidad Católica de Perú por esta gran iniciativa que ha tomado y por el apoyo que como siempre, pues nosotros necesitamos de Luis, obviamente Luis Chío, que además es también gran amigo acá de nuestra universidad y del programa. Asimismo, pues agradecer pues, al ponente de hoy, al experto que hoy inicia este ciclo, a Nicolás Braesas, que además ya, pues, bueno, ya lo escucharán, pero bueno, es de estos faros que tenemos hoy en Latinoamérica sobre literatura coreana, y definitivamente también agradecer a Ana Karen, que es la que hace posible que al final del día nos conectemos todos en Latinoamérica para los estudios coreanos. Yo solamente quisiera aportar dos cosas. La primera es que, para los que no conocen el programa,
Este es un programa que es no solamente financiado, sino que es pensado desde la Cancillería del Gobierno de la República de Corea, a través de la Fundación Corea, de la Korea Foundation, y es un programa muy visionario porque desde que se lanzó a principios de la década que está por terminar, se lanzó en línea. Hoy ya lo en línea, pues es como que no nos quedó otra del mundo por la pandemia, pero Corea, como siempre, visionaria y global, lanzó este programa y es un programa que tiene como fin, pues, impulsar justamente estudios de Asia y de Corea en particular en español, entre colegas, particularmente de la región, sobre temas diversos de Asia, entre ellos, evidentemente, literatura, pero también, obviamente, religiones, historia, ciencia política, RI, economía política, etcétera. Y es un programa que hoy lo conformamos un consorcio de 14 universidades, que vamos desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, México. Universidades tanto públicas como privadas, en fin, es un consorcio que hoy ya es un ejemplo, es un caso de estudio, en fin, pero más importante es una comunidad que comparte de ida y vuelta, y ese es el segundo punto, este es el mejor ejemplo de esta comunidad. El doctor Sumalavia y el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Católica del Perú, pues como una de las universidades más importantes de la región y un centro de los más activos que hay también en la región, pues ha tenido a bien empezar con este ciclo de conferencias donde la idea es justamente compartir y aprovechar toda la red que tenemos de conocimientos, de saberes y sabores latinoamericanos. Y hoy además no se podía iniciar mejor con la participación de Nicolás. Yo les pido de favor que nos sigan en las redes, que entren a nuestra página. Ahorita, de hecho, Ana Karen comentará más sobre esto. Y que los que son del consorcio, sobre todo, pues aprovechen para que puedan con tiempo, de hecho estamos ahorita ya ofertando los cursos del próximo semestre, pues se pueden inscribir, aprovechar esta red. Asimismo, si tienen una vuelta por México, pues que puedan visitar acá a Monterrey y sobre todo la bienvenida de mi universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Estudios Éticos que tengo a bien dirigir. Aquí estamos para cualquier cosa que se pueda ofrecer a cualquier persona que además, que aunque no sea de la red, nos esté sintonizando. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ricardo. A todos, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valderrama. Ahora quisiera poder darle la palabra a la maestra Ana Karen Velázquez, y es coordinadora regional del Korea Foundation en América Latina. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. En inicio, quisiera agradecer a Luis por darme la palabra y por todo el trabajo que realiza de coordinación para hacer este tipo de webinarios, encuentros, ¿no? En donde todos podamos reunirnos a discutir sobre diversos temas. Obviamente al doctor Ricardo Sumalavia por haber tenido esta increíble iniciativa de los ciclos de conferencias del eSchool Program para hablar sobre distintas disciplinas, temáticas, etcétera. Y bueno, obviamente a mi jefe, al doctor Renato Valderrama, que bueno, él es el que dirige toda la operación de lo que tenemos de Korea Foundation en América Latina, y por supuesto a Nicolás Braesas, que ya hemos estado en contacto con él para cooperar en otros proyectos. Y bueno, solo hacer un par de comentarios respecto al tema que nos atañe hoy a todos, que es la literatura coreana, ¿no? De hecho, tuvimos la oportunidad, bueno, para empezar, de trabajar, de tener en nuestra red al doctor Ricardo Sumalavia, que bueno, es un literato, ¿no? A mí me regala sus libros y yo me emociono, ¿no? Cada que saca un libro nuevo, también sus cuentos, etcétera. Entonces, bueno, es también un privilegio contar en nuestra red con alguien como él, ¿no? Que une el mundo coreano, la literatura. Y bueno, en la parte de proyectos sobre literatura coreana, como ya bien mencionó el doctor Renato Valderrama,
tenemos este consorcio que es del Korea Foundation y School Program, que es para impartir cursos online a diversas universidades que forman parte de dicho consorcio, que usualmente son 13 universidades, se llama Consorcio G13, ya mencionó el doctor Renato los países que le integran. Y a su vez tenemos otro proyecto, por ejemplo, con el Literature Translation Institute of Korea, con el que recientemente acabamos de hacer la segunda edición de un concurso de ensayos para latinoamericanos, para jóvenes latinoamericanos. Esta es la segunda edición que logramos traer con mucho esfuerzo a América Latina para tratar de buscar expandir la literatura coreana traducida en español por latinoamericanos a los jóvenes latinoamericanos, ¿no? Porque, bueno, bien sabremos, seguramente se hablará de esto hoy, que anteriormente mucha de la literatura coreana que llega traducida al español a América Latina viene traducida por personas españolas, ¿no? De España. Entonces luego ya nos llega eso a nosotros. Y bueno, tenemos diversos modos de lenguaje, incluso dentro de América Latina nuestro castellano es diverso, ¿no? Entonces, claro, el hecho de promover la literatura coreana traducida al español por latinoamericanos es una de las tareas que tiene Nicolás, ¿no? Y que yo cuando en principio le escribí, fue lo primero que le agradecí, gracias por tu proyecto de Hwarang, que se hablará más al respecto hoy, porque pues es una manera de unir Latinoamérica para latinoamericanos, ¿no? Y Corea. Entonces, bueno, para esta edición, volviendo al tema de los proyectos que tenemos con el Instituto de Traducción de Corea, hicimos esta segunda edición del concurso, nos aliamos con la editorial Hwarang, que está con base en Argentina y que Nicolás tiene a bien dirigir, y bueno, pudimos lanzar un concurso además sobre una temática muy actual hoy, que es el feminismo, con un libro sobre ¿por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano, ¿no? Entonces ese es el título. Entonces tuvimos una muy buena respuesta por parte de los jóvenes latinoamericanos, a pesar del contexto que tenemos hoy en día, y estamos muy contentos porque al final el concurso fue un éxito y también en parte fue gracias a la buena disposición de Nicolás. Entonces, bueno, nada, agradecerle hoy que nos reunimos aquí para hablar sobre literatura coreana, agradecer a todos los que están interesados en Corea, a ustedes que nos están acompañando hoy y por supuesto a quienes hacen posible este conversatorio desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias. Por supuesto, nos pueden seguir en redes sociales, porque digo, para que sigan este concurso que acabo de mencionar, habrá una tercera edición el próximo año, para que sigan la información sobre los cursos del eSchool y bueno, detalles sobre otras actividades que tenemos relacionadas con Corea. Está el Facebook, que es Korea Foundation for Latin America, nos pueden encontrar así, y también hay un website, kf-latinamerica.org, y bueno, el website del Centro de Estudios Coreanos, pero en sí desde el Facebook de Korea Foundation nos podrán encontrar a todos. Pues nada, muchas gracias y los dejo para que el doctor Sumalavia pueda iniciar a moderar este encuentro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Renato Valderrama, a Ana Karen Velázquez, corrijo porque le había dicho Valderrama también al inicio. Y lo que sucede es que creo que sí es importante, para ya luego entrar directamente en materia y conversar con Nicolás Graezas, quien desde ya le volvemos a agradecer su presencia, es que algo que es una realidad es que se ha generado una suerte de comunidad alrededor de los estudios coreanos. O sea, cuantitativamente somos relativamente pocos si comparamos con los estudios japoneses o chinos. Entonces, eso ha hecho que, en realidad, los que estamos investigando alrededor de estos temas coreanos somos pocos y nos conocemos. O sea, con Renato, con Ana Karen, con Nicolás, es decir, es virtualmente o en persona, ¿no? Y es más, estoy seguro que gran parte de los que ahora nos acompañan también han coincidido ya en eventos, en comunidades alrededor de la difusión de la cultura coreana en diferentes países. O sea, hay mucho todavía que trabajar al respecto y hoy día vamos a puntualizar con el tema de la difusión de la literatura coreana en América Latina. Y para eso nos acompaña Nicolás Graezas, que como ya se ha anunciado, él dirige una editorial nueva llamada Hwarang. Tengo aquí dos de los libros que ya han publicado, A Vista de Cuervo, de Ji Sang, un poeta de la vanguardia en Corea importantísimo, vamos a conversar al respecto, y un libro que ya se ha mencionado, ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano, que es un libro fundamental,
Yo, sinceramente, inicio diciendo que tienen que conseguir este libro y que debe haber debates, conversatorios alrededor de este libro. El material es impresionante y la ventaja es que ahora la pandemia ha propiciado un sistema en el cual ya los libros se pueden comprar, pedir y los costos se han abaratado un poco y ya podemos desde los diferentes países acceder a estos materiales tan importantes. Entonces, inicio saludando. Nicolás, ¿cómo estás? Él nos acompaña desde Argentina. Nicolás, aquí es una sesión ya de diferentes países, como ya se anunció al principio. Para los que recién llegan, pues estamos aquí desde Perú, Argentina, México. Saludos a las personas que nos acompañan desde Corea, desde Europa, desde Chile, diferentes países, y eso es muy, muy importante. Nicolás, justamente ya viene trabajando desde hace unos años este editorial, como he mencionado, pero a su vez él también tiene un vínculo bastante estrecho con las fundaciones coreanas, inicialmente con la traducción de la literatura coreana, y eso también hay que mencionarlo. Es decir, tiene una formación en temas de traducción que, por supuesto, le ha dado una línea muy interesante de manera editorial. No solamente vamos a traducir autores coreanos y vamos a publicar, sino que hay una suerte de intervención, una suerte incluso de acto performático editorial, tendríamos que decir. Sobre todo eso nos contará Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias a todos. Me llamo Nicolás Braesas, soy editor en Hwarang, y hoy quería hablar un poquito de este gran tema que es Corea. Como dijo Ricardo, esta comunidad que se va forjando por todo el continente. Somos pocos pero intensos. Y ahora quería mostrarles un poco el PowerPoint que preparé, y lo que quieran preguntarme al final de la conversación, bienvenido sea. Luis, ¿te puedo pedir el PowerPoint, por favor? Hoy vamos a hablar específicamente de la literatura coreana, no solamente en español, sino en Latinoamérica. La literatura coreana es relativamente nueva, no tiene ni 40 años en el ámbito hispanohablante. Recién en los 90, cuando se crea este Instituto de Traducción Coreana, empieza a darse a conocer. Realmente está todo por hacer, es algo bastante nuevo. Si lo comparamos, como dijo hace un ratito Ricardo, con la literatura japonesa, por ejemplo, que tiene más de un siglo de tradición editorial en el ámbito de los estudios de traducción, es algo bastante novedoso. ¿Te podría pedir, porfa, la siguiente diapositiva? Para situar primero a la literatura coreana, hay que hablar de un sistema. Siempre hay que pensar todo en términos de relaciones. Ustedes probablemente ya conozcan el término de literatura mundial. Es esa literatura que entra como los estándares internacionales de publicación. Corea, como otros tantos países, recién en los 90 empezó a considerarse una literatura más universal, por así decirlo. El siglo XX coreano fue bastante tremendo, trágico, y eso logró que se haga una literatura bastante endogámica, bastante para adentro. Recién en los 90, con la vuelta de la democracia en Corea, empieza a internacionalizarse y a tener como estándares más publicables, por así decirlo, en Occidente y en Asia también. Y acá yo quería proponer un par de problemitas con respecto a la publicación de literatura. Primero, ¿cuáles son los clásicos coreanos? ¿Qué es un clásico primero? ¿Cuándo es que en el mundo algo se transforma en un clásico universal? Eso básicamente es con una tradición literaria, mediante los premios, mediante los bestsellers. Y yo lo que estoy notando con esta pequeña vida que tiene Hwarang es que todavía Corea, en Latinoamérica y en España, no tiene un campo autónomo de literatura. La gente se acerca a Corea por el amor al país, por el cine, por la música, pero yo veo que es muy incipiente todavía el interés por la literatura en sí. Hubo un punto que fue un quiebre, un punto pivote, que fue en el 2016 cuando la traductora Deborah Smith gana el premio por la traducción de La Vegetariana, el Man Prize en Inglaterra, el premio de traducción más importante,
Y ahí fue cuando, para mí, la literatura coreana entró al mundo de la literatura universal, de la world literature. Esto obviamente es debatible, si quieren después lo podemos charlar, pero es cierto, esto es fáctico, estadístico, que después de ese premio empezó a traducirse con más intensidad la literatura coreana. Otro hito fue el bestseller de Kim Ji-yoon, Nacida en 1982, que a diferencia de Hanggang, que fue un premio literario bastante prestigioso, este fue un bestseller. Esto fue ya la pata más comercial de la literatura. Yo en ese sentido no discrimino, para mí todo es importante y todo crea un sistema literario. A Corea, que entró bastante entrado el siglo XX en este sistema de literatura mundial, yo creo que hace falta crear un canon, una tradición literaria. Desde Hwarang estamos intentando eso, empezando desde el periodo colonial, con Lee Sang, con las feministas, como nombró Ricardo recién, y empezar a crear como un escalonado, una pequeña suerte de mapa en el cual uno pueda sentirse incluido en la literatura coreana. Para eso uno tiene que preguntarse dónde encaja Corea en el sistema mundial. ¿Qué se espera de Asia en general y de Corea en particular cuando leemos literatura? En el campo editorial, nosotros como latinos lo sabemos, tenemos que ser todos realistas mágicos para entrar. Los nórdicos parece que solo pueden escribir policiales. Por Japón, una mezcla de Asia tiene que ser lo antiguo, lo tradicional, lo delicado, y al mismo tiempo lo mágico. No es casual que lo que más se venda, por ejemplo, sea Murakami, hoy en día. Y el problema con Corea es que todo el siglo XX fue una literatura tremendamente realista y política. No es casual, colonización japonesa, guerra de Corea, dictaduras. El contexto exigía una literatura política, una literatura realista. Y recién en los 90, eso empezó a variar un poco. De hecho, hoy en día se puede ver, ya dentro del siglo XXI, cómo los autores coreanos van abandonando un poco ese realismo y van entrando más en estas categorías de la literatura universal. Eso puede ser bueno o malo. Ahora lo podemos debatir si quieren. Y el Instituto de Traducción Coreana, el LTI, está haciendo un gran trabajo para que por fin la literatura sea un campo autónomo. ¿Podemos pasar de diapositiva, porfa? Acá ya hablamos un poquito del mundo, quería hablarles un poquitito de Corea específicamente en América Latina. Como ya les dije, es una literatura muy nueva en el mundo hispanohablante. No hay una tradición de traductores de coreano. De hecho, sin el LTI casi no existirían. No hay un canon de traducciones. Acá estamos hablando no de un canon coreano, por supuesto, Corea tiene un canon, sino de un canon externo. El canon argentino, lo que nosotros como argentinos pensamos que es literatura, nuestros grandes estrellas, no es lo mismo que lo que, por ejemplo, pensaría un europeo, un estadounidense, incluso otro latino. Acá yo puse a propósito esta foto con Borges y Vargas Llosa, dos titanes, dos gigantes, que una persona medianamente culta y que le interesa la literatura del mundo no puede no conocerlos. A Corea, tal vez Hanggang está llenando un poco ese espacio, pero todavía no tiene esta figura titánica, tal vez un Nobel podría dársela, que ya, por ejemplo, tiene Argentina con Borges, Perú con Vargas Llosa, y la idea es cómo crear un canon desde el punto de vista editorial. Cómo crear un canon con esta comunidad de la que hablaba Ricardo, México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, todos los países latinoamericanos, cómo crear nuestra propia coreanidad, por así decirlo. Yo quería hablarles de las posibilidades y también de los límites. Una son, como ya dijimos, la tradición de traductores. Otra es lo gigante que es el continente. Si bien tenemos la bendición de que todos hablamos español y que realmente eso facilita muchísimo la publicación, Latinoamérica y España tienen un problema histórico, no estamos inventando nada con la literatura coreana, de distribución. Lo que se lee en Argentina no es lo que se lee en México, no es lo que se lee en España, no es lo que se lee en Perú.
los costos son enormes, y una posible solución parecía que iban a ser los ebooks, y yo, al menos como editor, en el ámbito latino, veo que la gente todavía, las personas, los consumidores, los lectores, no están abrazando esta nueva tecnología. El formato libro físico, libro impreso, sigue estando en el centro de la escena, y el ebook realmente no le llega a competir. Nosotros, por ejemplo, con este libro de feminismo coreano, del cual Ricardo dijo tan bellas palabras, lo agotamos. Probablemente el año que viene ya tengamos que hacer una segunda reimpresión. Está el ebook, y los clientes, los lectores, cuando nos preguntan, no les interesa el ebook. Así que el problema de la distribución, al menos yo creo que el ebook no lo va a solucionar. Nosotros tenemos, a nivel estadístico, los 3 grandes centros de impresión, de publicación de literatura coreana, que son en este orden España, lejos la primera, luego México y luego Argentina. Lo que se publica en España es muy difícil de conseguir en Latinoamérica. Lo que se consigue en México es muy difícil de conseguir, por ejemplo, en Argentina. Y con Juanán nos estamos planteando cómo solucionar este gran problema de la distribución. Los costos siguen siendo caros, y los distribuidores, es una industria en crisis la editorial, la idea es ser imaginativos. Ahora vamos a hablar un poquito de posibles soluciones. ¿Podrías pasar, porfa, a la próxima? El gran motor, la columna vertebral de esta tarea de que es traducir todo un país, armar un puente cultural, no solo con un país, sino con un continente, es el Little Translation Institute of Korea, el LTI, para los amigos. Este instituto es fundamental. Probablemente ustedes ya lo conozcan, lo voy a decir muy rápido, simplemente para los que no. Básicamente es un instituto que promociona la literatura coreana, subsidiando a traductores, subsidiando editoriales, y no solamente eso, sino que forma traductores. Como dijo Karen hace un rato, la gran mayoría de los traductores son o coreanos bilingües o españoles. Nosotros hace un mes hicimos un concurso de traducción, y de los 4 ganadores, 3 fueron españoles, los 3 se formaron en este instituto, y una coreana bilingüe. Lamentablemente, no hubo ninguno en Latinoamérica. Yo no sé cómo será el caso de México, de Perú, de Chile o de otros países. En Argentina, todavía la enseñanza de coreano es muy básica. Hay pocos institutos, hay pocas universidades que lo enseñan, y los niveles, para que se den una idea, con toda la furia se llegará a Topic 2. Para ser un traductor de coreano, probablemente se necesita un nivel de Topic 4, si sos un genio de la literatura, o Topic 5, si somos como cualquiera del común de los mortales. Y acá, realmente, la ayuda del Little Translation Institute of Korea formando traductores, y no solo eso, sino que subsidiando las traducciones, hicieron que Juanán exista. Como ustedes sabrán, publicar desde la periferia es muy difícil. Periferia en el sentido geopolítico y también en el sentido económico. Los costos de publicación, si bien en todos lados son más o menos iguales, cambian mucho con respecto a lo que espera un autor coreano y lo que vale los derechos de autor de un autor coreano. Es muy, 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 muy difícil, no teniendo la capacidad económica de España, discutir estos derechos. Y el Little Translation Institute of Korea realmente da una gran mano. Acá surge un problemita, que es, doy un ejemplo, un libro que hicimos recién, La única en el mundo, de Chung Serang, una autora que está en el centro de la escena. Por primera vez se va a publicar a una lengua occidental en español, por Juanán. Lo difícil que fue negociar los derechos de esa autora. ¿Por qué? Porque ellos querían publicar en España. Así que, desde Latinoamérica, lo que tenemos, nuestra mayor arma, es el olfato literario, es adelantarnos un poquito a los agentes literarios, a los funcionarios de otros países,
y adelantarnos. Es un poquito como el fútbol. El semillero del mundo en Latinoamérica, pero después van a triunfar a Europa. Para darles un ejemplo, el caso de la vegetariana. En el 2016, cuando estalla la literatura coreana con la vegetariana, con el Man Price, con Deborah Smith, la verdad es que hace 3 años ya se había publicado en Argentina, en español. De hecho, fue el español la primera lengua a la que se tradujo a Han Kang fuera de Corea, o sea, la primera lengua occidental, mejor dicho, porque creo que al japonés ya estaba traducida. Y si bien fue un éxito de ventas, si bien le fue muy bien, hasta que no ganó ese premio, hasta que el inglés no la canonizó, no se internacionalizó, y apenas ganó ese premio, se compraron los derechos de España. Esto yo no quiero proponer una suerte de centro-periferia, competitividad, porque la literatura no compite. La literatura se enriquece de todas las voces. De hecho, desde el Hwarang estamos tratando de hacer una gran triangulación, Corea, España, Latinoamérica, porque yo creo que todos podemos ser aliados. La idea es cómo articular la distribución y el problema del español. Nuestro español no es el mismo que el de España. Hay una suerte de español neutro que es como una lengua de traductores de todo lo que se publica en Latinoamérica, pero en España suelen usar un español más castizo. Este problema que yo había dicho hace un ratito sobre la publicación de libros, sobre los derechos de autor, se complicó bastante con los agentes literarios. Por eso yo acá planteé la pregunta, después lo podemos debatir. ¿Son aliados o enemigos? Obviamente un agente literario siempre busca lo mejor para su autor, y tal vez un mercado chiquito, como es el argentino, no sea la primera opción de una autora coreana que tal vez le interese más México, que es por lejos el mercado más grande de literatura de Latinoamérica, o España. Yo creo que el Literary Translation Institute, estos foros, estos conversatorios, esta comunidad, como dijo Ricardo, tiene que crear las herramientas para realmente no vernos como una competición, no vernos como enemigos, sino vernos todos como una gran unión. Una editorial sola no es nada, y el mundo coreano tiene las herramientas para que todo encaje como un gran rompecabezas. Para mí las alianzas entre los institutos, entre las universidades, entre los colegas, son el gran motor que le da vida a Hwarang. ¿Podemos pasar, por favor? Acá quería hablar de los traductores. La literatura coreana empezó en un principio con coreanos que la traducían con el español como una segunda lengua. Esa fue la primera instancia de traducción. Después, los coreanos bilingües. Después, los traductores en tándem, un nativo de español y un coreano, con el cual, para mí, en lo personal, esa es la manera más rica de traducir. Se están recién creando, miren, estamos en la segunda década del siglo XXI, los traductores literarios, porque ser traductor, conocer una lengua, no es ser un traductor literario, de coreano. De hecho, ese es el modelo ideal, pero lamentablemente todavía hay muy poquitos. Las traducciones indirectas, es decir, qué sé yo, del coreano al inglés, del coreano al francés y después al español, por el Instituto de Traducción Coreana, realmente son casi inexistentes. Por ejemplo, en japonés son súper comunes. Si alguien me quiere interrumpir o algo, después me dice, pero creería, por ejemplo, que Kawabata, al menos en Argentina, está todo traducido desde el inglés. Nunca se tradujo directamente del japonés a español. En coreano, por suerte, eso no lo tenemos. Y lo que yo también noto que la necesidad para una mejor distribución en América Latina son los críticos literarios. Es todo muy nuevo con Corea, es todo muy nuevo con la literatura, y todavía falta un campo que sea puramente literario, como dije en un principio. Al menos en mi experiencia como editor, yo lo que veo son gente que se acerca por el cine. Parasite, por ejemplo, hizo que muchísima gente se acerque a la literatura coreana. La música, el K-pop, por supuesto, el K-pop es como el gran caballito de batalla para iniciarse en lo coreano. O por una suerte de magia simpática, por así decirlo.
me gusta la literatura japonesa, de repente vi una película coreana y quiero saber qué se escribe en Corea. Normalmente se lleva una gran sorpresa porque la literatura coreana es muy, muy, muy diferente al resto de Asia, por esta tradición de realismo en el que habíamos hablado antes. Yo lo que veo, y propuestas como la que hizo Karen, que contó sobre los ensayos, es no solamente crear lectores, crear un público, sino también crear críticos literarios. Ese maravilloso concurso que hicieron desde la Universidad de León para toda Latinoamérica fue crear una crítica literaria de coreanistas. No solamente consumir literatura, sino reflexionar literatura. Y eso es un aspecto muy importante que, además de la financiación, además de la distribución y además del público, es lo que crea riqueza en la literatura, la crítica literaria. Nosotros desde Huarang, ya alejándonos un poquito de la crítica, apelamos por un español global, un español mal llamado neutro, que es más amigable para los hermanos latinos. Por ejemplo, yo que soy argentino y soy porteño, tengo un acento marcadísimo, y pensamos de Huarang que es muy egoísta tal vez hacer una traducción rioplatense. Yo creo que en ese sentido hay como una suerte de pacto implícito en toda Latinoamérica del español neutro, que con España, la verdad que ellos tienen traducciones más castizas, pero yo creo que se puede llegar a esta idea desde Huarang del español global. De hecho, la idea, el objetivo es un día también publicar, no solo en América Latina, sino también en España. Así que bueno, resumiendo un poquito, esta es como desde los 90 hasta el siglo XXI, la evolución de los traductores en el ámbito coreano-español. Yo creo que el objetivo, y por eso es que el LTI hace concursos de ensayos, concursos de traductores, es llegar a la categoría de traductor literario. Que no solamente conocer las dos lenguas, sino un amor por la literatura, una riqueza de la pluma, una voluntad de escritor. Para mí el traductor es un autor, es un escritor, que le dé una riqueza a la lengua necesaria. A mí me ha pasado, se dice el pecado y no el pecador, que he leído traducciones de coreano que realmente te sacan las ganas de leer. Pero después cuando lees el original ves algo muy rico. Eso lamentablemente es algo que pasa cuando es incipiente el mundo de la traducción. Es algo que se resuelve con el tiempo con segundas ediciones. Pero por suerte en Corea va muy bien encaminado. Realmente Corea tiene una estrategia global de la cultura bastante interesante. ¿Podemos pasar, por favor? Y acá, esto es para debate y me gustaría que lo hablemos después, si es posible, todos. ¿La literatura es Hallyu? Hallyu es la ola coreana, por los que no lo sepan, que es básicamente esto que comenzó en los 90 en China y de repente se volvió viral por todo el mundo, en el cual de repente todas las adolescentes están escuchando K-pop, el cine coreano está en el centro de la escena, de hecho, para mí no, es uno de los mejores del mundo, y de repente todo el mundo está viendo televisión coreana. Eso es Hallyu, las industrias culturales. La pregunta que yo me hago muy a menudo es, ¿la literatura es Hallyu? ¿Podemos usar las mismas estrategias desde la literatura, desde la edición, que las industrias culturales? Para mí, y esto es discutible, es un poquito más difícil. La literatura es algo mucho más conservador, es algo que lleva historia, es algo que lleva siglos, y tal vez con una película, como pudo ser Parasite, que de repente hizo que todo el mundo vea cine coreano. Igual el cine coreano realmente se venía viniendo de hasta mucho, era como muy, no de nicho, sino que realmente cada vez que hay un festival de cine, hay una película coreana que gana un premio. Con los dramas realmente es que haya un par que tengan éxito y ya está, y con el K-pop, bueno, esta revolución que está generando BTS, que todavía ni yo me la creo. Con la literatura, me parece que es un poquito más difícil, crear un público lector y no alguien casual que, qué sé yo, se compra un libro por BTS, se compra un libro por
Parasite me parece más difícil. Yo, por ejemplo, lo veo con la literatura japonesa, que capaz que alguien no sabe lo que es el sushi, no tiene ni idea de dónde queda Japón en el mapa, nunca en su vida vio un anime, pero consume sistemáticamente literatura japonesa. El público que consume literatura coreana para mí todavía es demasiado académico y no se masificó demasiado. Es una tarea titánica crear un público, el público se crea. ¿Podemos pasar, porfa? Acá yo ya planteé los problemas, planteé lo que para mí es la visión del continente con respecto a Corea. Obviamente es una opinión personal, la podemos debatir. La idea es cómo hacer desde Hwarang Editorial para subsanar estos problemas. Antes que nada, para mí, son los paratextos, es decir, los prólogos, todo lo potencial que puede ir más allá del texto, imágenes, ilustradores, alianzas. Ahora vamos a hablar de ejemplos concretos. A mí lo que me pasó hace muchísimo tiempo ya, cuando empecé a leer literatura coreana, que compraba los libros y no decía nada. Me tiraban por la cabeza la literatura. Empezaba a leer la novela y terminaba, y capaz que yo no entendía por qué había problemas dictatoriales, no entendía por qué había censura, no sabía nada de la historia de Corea, básicamente. Y para mí una novela, siendo latino, que el género novela de dictaduras es súper común, me pareció una novela más. Y uno de los grandes baches era eso, cómo contextualizar y valorizar lo específicamente coreano. Por eso desde Hwarang tenemos una impronta que valoriza mucho los estudios preliminares, los prólogos, las notas de traductor. Si bien no tenemos una impronta académica, no queremos hacer una editorial universitaria, por ejemplo, que tiene otro tipo de edición, si nos interesa la introducción que enriquezca la recepción de todos los detalles y cápsulas culturales que tal vez no conozcamos, porque básicamente vivimos en la otra parte del mundo y no tenemos por qué conocer todo. Después, el otro gran tema que vimos es el catálogo. Normalmente nosotros, al vivir en la periferia, básicamente publicamos lo que tuvo éxito en Estados Unidos o en Europa. Tenemos como esa suerte de mediación del canon, en el cual recibimos lo que ya está consagrado. Nosotros con Hwarang, gracias al LTI, podemos tener una relación directa con la literatura coreana, con lo actual, pero yo lo que noté en varios catálogos es que está todo muy desorganizado. Desorganizado en un buen sentido, tal vez eso es una idea, pero que es como, no hay una idea de catálogo, no hay una curaduría, es como que todo está, de repente tenés a alguien del periodo colonial, de repente tenés a alguien que se publicó hace 2 años, un libro sale después del otro, no hay colecciones dentro de esa editorial. Y nosotros lo que pensamos es que es realmente muy importante generar una curaduría en la cual haya una idea razonada de catálogo que no dé la idea de caos. Nosotros tenemos un plan sistemático de empezar desde los clásicos y Sang, las feministas. Ahora estamos preparando a otros 2 poetas más. Otra que es la colección Contemporáneos. Otra colección que es Cultura General. Y que mediante los paratextos se vaya creando como una suerte de enciclopedia coreana, en la cual todo eso que es caos, de repente sea una constelación. Nosotros también lo que pensamos, desde Hwarang, que es una suerte también de centro cultural, los talleres de literatura. La idea es crear un público, no pensar que simplemente por publicar ellos van a llegar. En los talleres básicamente lo usamos para 2 necesidades. Una, testear un poco el mercado, qué sé yo, por ejemplo, hicimos un taller de terror coreano, ver si el mercado está interesado en literatura de terror coreana. Hicimos uno, por ejemplo, de poesía shicho,
de poesía clásica para ver si querían leer eso, si sería un fracaso, si no. No solamente publicar porque nos entregan un subsidio, no solamente publicar porque algo es un éxito en Corea. Algo puede ser un éxito en Corea, pero un fracaso en Argentina. Y por ahora, además de hacer como esa suerte de testeo de mercado, también crear un público que la gente se interese por Corea. Por ejemplo, el terror coreano es muy similar a tal cosa que hay en mi país. Ahora entiendo por qué aparece siempre una chica con pelo largo y ropa blanca. Es educar. No solamente educar, sino conocernos. Para mí, la riqueza del siglo XXI, que es lo único bueno que nos dio este 2020 tan caótico, es la virtualidad. La idea de comunidad que puede estar canalizada por universidades, redes sociales, estos conversatorios, para mí es fundamental. Para mí puede existir una comunidad virtual entre lectores, editores, académicos, que sean el pegamento de esto que es Corea. Luego, los concursos. Como dije hace un ratito, Ana Karen, que hizo ese concurso espectacular de ensayos coreanos, concursos de traductores, para que haya un incentivo para leer, para que haya un incentivo para escribir. Nosotros este año hicimos un concurso de traductores que lo propuso el LTI. El LTI lo que hacía anteriormente era hacer un concurso de traductores y al mejor se le daba un premio económico. Se dieron cuenta que faltaba una pata. Si bien estaban generando traductores, no se aceitaban los diálogos entre traductores y editores. Con este concurso que organizamos nosotros desde Hwarang, la idea fue, básicamente, que ya exista el vínculo traductor-editor. Y de repente que haya chicas, chicos, que se den cuenta que hay futuro en esto de la traducción coreana, que hay público, que hay trabajo. Y nuestro último gran punto como Hwarang Editorial es romper el cerco coreanista. ¿A qué me refiero con el cerco coreanista? Lo que dije hace un ratito. Que no se acerquen por el kimchi, que no se acerquen por BTS, que no se acerquen por Parasite, que se acerquen por la literatura. Que se acerquen porque Yi Sang es un poeta increíble, que Han Kang es una escritora tremenda que no para de escribir genialidades. Con Han Kang pasó. Ya, digamos, ella es como independiente en este mundo del editorial, como que se separó de lo coreano en un buen sentido. O sea, a mí me gusta la literatura inglesa y la verdad que no me voy a comer fish and chips, no me interesa. Y nosotros con los paratextos tratamos de crear eso. Por ejemplo, en el libro de Yi Sang, ahora lo vamos a hablar un ratito. ¿Podemos pasar a otra diapositiva? Acá quería poner los ejemplos para que no quede tan abstracto de cómo intentamos, desde una mirada editorial enfocada en lo latino, tratar de distribuir y promocionar la literatura coreana en nuestra humilde opinión de la mejor manera posible. Obviamente tenemos 1000 errores, debe haber 1.000.000 de ideas mejores, pero esto fue básicamente lo que nos salió. En nuestro primer libro, Yi Sang, ahí está el cuadro. Yi Sang tal vez sea el poeta más importante del periodo colonial. Yo lo amo, tengo una relación bastante personal con él, es como mi primera traducción. Y el debate era cómo, encima poesía, que poesía a nivel mercantil es lo que peor se vende, lo que menos se vende. Si la literatura de nicho, la literatura coreana de nicho, la poesía coreana, ¿qué le queda? Lo que hicimos desde Hwarang fue como una suerte de invento traductoril. Yi Sang vivió en un momento muy complicado. Corea era una colonia japonesa. Yi Sang tenía que escribir en japonés, en coreano, usaba mucho hanja, muchos ideogramas para pasar la censura, y lo que hicimos fue hacer una traducción al español, y después un poeta paraguayo, Cristino Bogado, es uno de los referentes de la literatura paraguaya a nivel mundial, hizo una versión al chopará. El chopará es una mezcla de guaraní, una lengua autóctona de toda Sudamérica, y el español. Un poeta brasilero, Douglas Diegues, hizo una versión en portuñol, portugués y español.
y un traductor catalán hizo una versión en catalán y español. ¿Qué buscamos con eso? Primero, que a la fuerza y Sang haya 3 nombres propios, Cristino Bogado, Marga Alcalá Ramos y Douglas Diegues, que le den potencia al libro, que le den visibilización. Si no te interesa Corea, bueno, tal vez te interese Paraguay, Brasil o Cataluña. Y empezar a meter, como estábamos en el principio, esta idea de literatura global, de juego, de inserción no solamente comercial, no solamente cultural, sino también por el culto a lo literario. Después, Cocina Coreana fue un libro puramente de divulgación comercial, porque básicamente la literatura coreana está muy de moda, el kimchi se está globalizando, y tal vez si compras un libro de cocina, uy, mirá, Vista de Cuervo está baratito, te llevan los dos. Es como usar las grandes puertas a la cultura, como pueden ser la música, el cine y la comida, para entrar a la literatura. ¿Podemos pasar de página, por favor? ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Acá tenemos de nuevo literatura colonial. Lo que buscamos acá es cómo acercar Corea, cómo romper el cerco colonialista con el debate, tal vez el debate más importante del siglo XXI, que es el feminismo. Y por la puerta del feminismo, que realmente es un debate oblicuo de no solamente de toda Latinoamérica, sino de todo el mundo, que por ahí se entra a Corea. Ver cómo podría ser el feminismo coreano, ver cómo es la historia de la mujer en Corea, y particularmente en este libro, que son solamente 3 cuentos, mediante los paratextos, que son un montón de ilustraciones de época, y los ensayos preliminares, entrar a la literatura universal por el feminismo y por los feminismos, ver cómo se piensa la mujer desde Asia, y en particular desde Corea, y en particular desde la dinastía Joseon. Uno tiene que buscar estrategias con el catálogo para darse a conocer, y realmente con ¿Por qué te empeñas? Cumplió sus frutos. En un año agotamos la tirada, y realmente hubo mucho interés por ver cómo era el feminismo coreano. Y, por supuesto, del feminismo coreano uno pasa a la vegetariana, y así se va creando como un efecto dominó que va enriqueciendo. De repente en Argentina se está hablando de feminismo coreano. Hwaitin, palabras de traducirle a la lengua coreana, básicamente nos aliamos con una ilustradora muy importante de Argentina, y fue como estos libros simpáticos para empezar a aprender el idioma. Es como un libro catchy, ilustraciones, palabras bonitas, y acercarse un poquito, ya no a la literatura, sino a la lengua. ¿Podemos pasar, por favor? Y acá nuestro último título, La única en la Tierra. Este fue bastante un desafío. Ella es como una escritora muy particular, como que rompe con todo lo que era la literatura coreana anterior, la seriedad, la solemnidad, el realismo, la política, para hacer una literatura young adult, para jóvenes, bastante dinámica, bastante fresca. Ciencia ficción, que es un género bastante bastardeado en Corea. Acá era lo que hablábamos al principio de la literatura universal, de ese sistema de las grandes letras que empieza a abandonar un poquito lo autóctono para entrar más en el catálogo global. Tuvimos la suerte que justo este año sacó, basada en una novela suya, Netflix, una novela, un drama, y hacer estas alianzas que les dijimos. Netflix, literatura, jóvenes, pero por supuesto, con lo que le habíamos dicho antes, el paratexto. Un gran escritor argentino, Martín Felipe Castanet, referente de la ciencia ficción en Latinoamérica, escribió el prólogo. Tal vez Corea no te interese, tal vez la literatura de ciencia ficción no, pero capaz que te compras el libro por Martín Felipe Castanet, que escribió el prólogo. Ahora, si quieren, ya estamos casi en horario, son las 3. ¿Podemos empezar con el debate? ¿Les parece? A ver, muchísimas gracias, Nicolás, por toda la exposición. Hay, creo yo,
muchos temas aquí para discutir y que nos pasaríamos 2-3 horas, así que tratemos de afinar. Por ejemplo, a partir veamos todos los actores rápidamente, tú ya lo has hecho para la difusión del libro coreano. Es verdad, lo que he podido más o menos ver en el chat, luego vamos a especificar algunas preguntas, es claro, se lamenta, por ejemplo, cómo no llegan los libros a las ferias de libros importantes como la FIL de Guadalajara, la FILSA en Santiago de Chile, o aquí en el Perú, etcétera, etcétera. Es que es verdad que no hay, tú lo has mencionado muy bien, no hay una cultura para la difusión del libro coreano, ¿no? Eso es cierto, lo has mencionado, a diferencia de los traductores de la literatura japonesa, digamos que es la más difundida, que mucho de lo que se ha difundido, es cierto, la literatura japonesa al principio era básicamente de manera indirecta, ¿no? Del inglés o del francés. De hecho, en el Perú, mucha de la literatura japonesa primera que se difundió fue traducida desde el francés. Desde la literatura coreana, hasta donde tengo yo noticias, la literatura coreana traducida al español se ha hecho, como tú lo has mencionado, principalmente de manera directa, aunque al principio hay una que otra muestra de traducción desde el francés, como por ejemplo la novela El poeta, de Imuñol, que se publicó el 92 en Corea, y se publicó el mismo año en Arc de Sud, en Francia, y 2 años después en Colombia, en Editorial Norma. Pero son casos muy aislados, muy, muy aislados. Y es verdad, es toda una problemática tremenda lo que menciona sobre los agentes literarios que obviamente quieren el bienestar de sus autores, a los autores que representan. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque obviamente quieren cobrar más por derecho de autor. Te cuento que en el caso peruano, muchas editoriales independientes lo que están haciendo, para autores en general extranjeros, se están reuniendo varias editoriales independientes para en conjunto pagar los derechos de un autor. Y lo que hacen son coediciones, si son editoriales independientes de diferentes ciudades. De tal manera que si a un autor, no sé, pide $3.000 por derechos de autor o por anticipo, entre 4 o 5 editoriales, pues es mucho menor lo que van a invertir, ¿no? También es cierto que el Instituto de Traducción de la Literatura Coreana auspicia la traducción, pero es bueno comunicar que auspicia la traducción, auspicia la publicación y además auspicia la difusión del libro o financiando el viaje del autor coreano, la autora coreana, al festival, la feria, las presentaciones, etcétera, para seguir estimulando esta literatura. Pero así y todo, es verdad, todavía falta mucho, ¿no? Alguien preguntaba aquí, creo que es una chica colombiana que es alumna de este instituto, primer año, si no me equivoco, pero pregunta, ¿por qué hay pocos latinoamericanos? Creo que es la única, si no me equivoco, que mencionó ella. ¿Por qué no hay más latinoamericanos en el instituto? Es que, claro, son temas de difusión también, porque la gran pregunta es cuáles son los canales para que los estudiantes quieran ir a ese instituto. Las universidades, los centros de idiomas. Claro, es complicado porque no todas las universidades de América Latina tienen centros de estudios asiáticos, por ejemplo, ¿no? Son muy puntuales, digamos, los que estamos aquí, nuestras universidades puede que tengan, pero hay muchos otros lugares que no lo tienen. Entonces, el problema es bastante complejo. Y claro, tu labor como editor es enorme porque además es una de las editoriales que solo se dedican a la literatura coreana, o sea, a la cultura coreana, eso hay que mencionarlo, porque otras, digamos, tienen una infraestructura más grande y eventualmente publican uno que otro autor. Un dato, por ejemplo, tú mencionaste a una autora que es un super bestseller, Cho Nam-jo, con este libro, Kim Ji-young, nacida en 1982. Siendo bestseller y todo, este libro se ha publicado con el auspicio del instituto. O sea, es el instituto que ha pagado para que parte de la producción del libro se realice. Entonces, fíjate, o sea, no es que libremente llegó a un editor y pagó los derechos y pagó la edición y pagó todo lo demás. No es tan fácil, el problema es bastante complejo, ¿no crees, Nicolás? Sí, es bastante complejo. Nosotros, si Planeta, o fue Alfaguara, Alfaguara, que es un gigante editorial, tuvo que necesitar la ayuda del LTI, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Claro.
el instituto hace ese pequeño empujón. De hecho, no solamente hace eso, sino también el trabajo de scouting. O sea, que yo sepa, no hay agentes literarios buscando las novedades coreanas, sino que siempre está como mediador el LTI. Ellos como arman el prefiltro, y es muy difícil desde Latinoamérica. Desde España, bueno, está la Universidad de Málaga, hay como muchas más instituciones, crear lo que es el trabajo del scouting, que al fin de cuentas es lo más vital para una editorial. Buscar las novedades y ver cómo hacer para adelantarse a los otros. No sé si respondí la pregunta o me fui un poco por las ramas. No, tienes razón. Es verdad que cuando se empezó a difundir, como tú lo mencionaste muy bien, en América Latina, la literatura coreana, a través de traducciones, muchas veces fueron traducciones institucionales. De hecho, nuestra universidad, el Centro de Estudios Orientales, en el caso peruano, fue la primera institución que publicó literatura coreana. Fue el año 94, lo acabo de verificar ahora, y luego publicó el 95, 96, ediciones ya agotadas, que estaban financiadas también en esa época no solo por el instituto, sino por otras fundaciones. Y fíjate, yo tuve la suerte, el honor, el destino, que pude participar en ese tándem para la traducción de la primera historia de la literatura coreana al español. Pero fíjate que cuando yo vivía en Corea en esa época, cuando nos presentamos con un profesor coreano, el rubro para crítica y ensayo no existía dentro de la Fundación Coreana. No existía. Existía poesía, narrativa, teatro y otros. Cuando nos presentamos con este proyecto, porque justamente dijimos lo que tú has mencionado, que se necesita de un paratexto, de información que prepare al lector. Cuando dijimos ese argumento, al principio no nos creyeron. Nos miraron con cara de ¿qué? ¿Para qué? ¿No? Mejor los libros directamente. Y es curioso, o sea, tuvimos que insistir mucho, y en una segunda ronda es que recién aceptaron la traducción, y que afortunadamente se realizó, y bueno, una edición también ya agotada, que era parte de una colección que existía en nuestro centro, de la colección Orientalia. Sí. Hemos publicado varios libros coreanos, y que luego ya, bueno, desapareció por X razones, esperemos que vuelva. Pero esto para mostrar la complejidad, es decir, desde el lado coreano también hay un dato importante, que prefieren ellos publicar a escritores coreanos vivos. ¿Por qué? Sí. Porque hay otro móvil, más allá de la difusión de lectura coreana, quieren un premio Nobel de literatura. Sí, eso es cierto. Un Nobel daría una institucionalidad a la literatura coreana, que eso es... Hay una frase de un deportista argentino que es, para hacer una equivalencia con la literatura, el fútbol es demasiado negocio para hacer deporte, pero demasiado deporte para hacer negocio. Y si bien siempre hay la mejor intención desde un instituto, desde la burocracia, yo creo que el elemento humano, el elemento artístico, Corea tuvo mucha suerte con vos, que sos escritor y que sos literato, para no ver solamente fines pragmáticos de la literatura. Y Sang fue una apuesta. ¿Por qué, como dijo un muchachito ahí, o una muchacha, no puede leer el nombre, por qué hacer un poeta vanguardista coreano en el siglo XXI? Eso claramente es un fracaso comercial, pero tal vez un éxito literario a nivel simbólico. Un canon no es solamente un Nobel, de hecho sabemos que los Nobel en una década recordamos después a uno. Es difícil hacer un equilibrio entre el mercado, que es necesario, y entre lo literario, que es lo más humano, por así decirlo, sin despreciar el mercado. Sí, claro, sin duda. Y yo sí creo, y concuerdo contigo en la importancia de la difusión para crear ese paratexto. De hecho, este mismo evento está tratando de aclarar a estos jóvenes lectores, y no tan jóvenes, qué información se necesita para acercarse a la literatura. Y me permito, ya que lo has dicho, porque creo que sí es pertinente, nosotros en el Centro de Estudios Orientales, bueno, yo, interesado en la difusión de la literatura coreana, voy a hacer un taller gratuito de literatura coreana en verano, segunda quincena de enero y primera quincena de febrero. Ya lo vamos a anunciar por nuestras redes, porque nos preguntan, o sea, hay esa necesidad porque nos paran llegando mensajes, a ti también, y tú también has dado talleres gratuitos, también. Es más, también soy alumno de Nicolás, tengo que decirlo, porque él termina ya mañana un taller que ha dado sobre literatura en Corea del Norte, que confieso que es allí donde yo no tenía un gran desconocimiento desde la creación de Corea del Norte. Entonces, Nicolás está muy bien informado, ha leído mucho al respecto.
Y es interesante porque es lo que tenemos que hacer, es, como somos tan pocos, o sea, yo ser profesor de alguien o ser alumno de alguien para poder conocer más sobre la literatura coreana. Entonces les anuncio estos talleres. Nicolás está haciendo justamente esos talleres, pero tu enfoque es interesante, porque mi enfoque es, digamos, puede ser hasta académico y concentrarme en, ya ni siquiera en un poeta de vanguardia, sino en un personaje literario como Pari, la princesa Pari, en la mitología coreana y el chamanismo coreano, y ser muy rebuscado. Pero en tu caso es interesante porque también quieres saber qué le interesa a los lectores. Leí un artículo que decía que para aprobar o para propiciar la traducción de la literatura coreana, las fundaciones en Corea preferían autores más realistas que a la literatura fantástica o de ciencia ficción, que lo consideraban como literatura menor, ¿no? Subgéneros. Cuando actualmente lo que más se está leyendo es mucha literatura de ciencia ficción, literatura fantástica, pero claro, ahora ya recién como que se han dado cuenta y están empezando ya a abrir un poco más las puertas. Es decir, va por ambos lados, tanto de Corea como desde América Latina. Claro, las editoriales... Sí, Nicolás. Uno quiere mostrar como país, lo que uno quiere mostrar que es la gran literatura. Pasa con todos, por ejemplo, nosotros, el Martín Fierro. A mí me encantaría que todo el mundo lea el Martín Fierro, pero la verdad que fuera de Argentina, ¿qué le interesa la literatura gauchesca? Es un problema de dar y ver qué es lo más comercial y qué es lo que puede crear un puente real. O sea, yo puedo leer 20 novelas de la guerra de Corea porque me interesa Corea, amo Corea y me interesa la investigación, pero tal vez el mercado resista 2 libros de la guerra de Corea. Es dar y recibir. Sí, eso es muy importante. Luis, ¿podrías por favor decirnos algunas de las preguntas? Que veo que hay muchas preguntas y comentarios, lo cual es interesante porque estamos creando el debate también entre los participantes. Sí, doctor, claro. Bueno, en realidad muchos de los comentarios están con respecto a de los diversos países que nos están acompañando, ¿no? De que se puede incentivar desde las diversas ferias de libros que se organizan en sus ciudades, que justamente como mencionaba el profesor Nicolás, es muy importante de revalorar. Sin embargo, si hay preguntas puntuales, entonces me gustaría poder hacérselas llegar. Tenemos preguntas de Esteban Pool, lo divide en 3 grupos en particular, así que les comento. Primero nos pregunta, ¿a qué factores atribuyen que la literatura japonesa haya logrado hasta la fecha una mayor difusión en América Latina, a diferencia de la coreana? Luego hace la consulta de, además de Han Kang, ¿qué otros autores y qué clase de creaciones literarias han tenido una mayor difusión en América Latina? Y finalmente nos pregunta, si se tiene la impresión de que la producción literaria coreana hay tendencias homogeneizadoras acentuadas, tanto en aspectos temáticos como estilísticos, y de ser este el caso, si perciben que en los últimos años se ha dado una mayor diversificación de la producción literaria coreana. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es histórico, el siglo XX coreano fue tremendo, o sea, realmente si a un país le pasó de todo malo, fue a Corea. Desde la colonización japonesa, una guerra fratricida que dejó al país en la pobreza y una dictadura que duró casi 30 años. 20 años, perdón, exageré. Es un contexto muy adverso para escribir desde el punto de vista material, o sea, es muy difícil escribir desde la pobreza y desde la censura y desde la muerte. Y cuando uno escribe desde contextos tan adversos, no está pensando en un público exterior. La literatura coreana del siglo XX, sobre todo desde el periodo de la guerra hasta los 90, 80, es muy cerrada y es muy para adentro. La figura del escritor militante, la figura del escritor como testigo y cronista de la realidad, el realismo como arma, hace que haya sido una literatura muy endogámica. Japón en ese sentido se occidentalizó mucho más rápido, fue un país imperial con una riqueza bastante importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, al muy poco tiempo se enriqueció para volver básicamente a escribir. Y nada, tuvo una relación con el mundo no tan conflictiva. Después la segunda pregunta, ¿cuál es?
Además de Han Kang, creo que pregunta qué otros autores. Ah, Sí. bueno, en Latinoamérica ahora este bestseller, nacido en 1982, que es otra lógica, es un libro, yo no sé si volverá a haber otro éxito de estas características, creo que pasó el 1.000.000 de ejemplares a nivel mundial, y no sé si la escritora se dedicará a la literatura o si fue más un libro de estas características, tomar temas contemporáneos y entrar más por el lado de la crónica histórica y el feminismo. Yo creo que solamente Han Kang generó un éxito y un nombre literario como para pensar en ella como autora. De hecho, acá yo ni siquiera dije el nombre de la autora, pensé en la novela. En cambio, uno piensa en la vegetariana, pero piensa en actos humanos, piensa en los cuentos, Junza, qué sé yo. Creo que todavía no se generó otro gran escritor, escritora en este caso, que sea un nombre separado en Latinoamérica. Y creo que en España tampoco. Nicolás, yo creo que puede llegar, a mí me tinca que va a sonar más un escritor que a mí me gusta mucho, que es Kim Yu-ha. Este libro a mí me gustó mucho, Tengo derecho a destruirme. Es una novela breve, muy interesante, y tengo entendido que Sun Yu-mi, nuestra amiga Sun Yu-mi, traductora, excelente traductora coreana, me parece que ha traducido una novela de él. Y no estoy seguro si ya consiguieron editorial, estaban en eso. Y yo creo que es una autora también a seguir. Lo cierto es que también en la literatura coreana hay como a veces, o sea, los lectores latinoamericanos hay cierta confusión. Por ejemplo, mencionaban a Pachenko, que es una novela que también ha sido un bestseller, pero es una autora coreana-americana. El libro se escribió en inglés. Pero mucha gente piensa, es novela coreana y que se escribió en Hangul y todo, y no, se escribió en inglés. Lo que pasa es que se ambienta en Corea, que es otra cosa. Y lo interesante es que para los coreanos, de buenas a primeras, esa novela no la consideraban coreana, porque los coreanos tenían mucha reticencia a considerar parte de su literatura a autores que han escrito desde la migración. De hecho, en Estados Unidos hay varios novelistas coreano-americanos interesantísimos, pero que creo que incluso hasta algunos ni siquiera se consideran escritores coreanos, se consideran más autores norteamericanos, ¿no? Ahí hay todo un debate al respecto, ¿no? Y las literaturas más recientes en Corea creo que sí están ya manejando temas que están, creo yo, apropiándose un poquito del cine coreano también, con el suspenso, con algunos elementos fantásticos, pero un poco más bien, creo yo, el suspenso, lo que están manejando más al policial, al thriller. El thriller coreano creo que está empezando a cobrar más importancia en los últimos años. Fuera de Corea, me refiero, ¿eh? Fuera de Corea. Sí, de hecho, hasta los 80, como decía el compañero, creo que fue un compañero, estaba todo mucho más homogéneo por el realismo, por la literatura política. En los 90, con la vuelta de democracia, básicamente se abrió más todo, como acaba de comentar Ricardo. Es algo que al parecer llegó para quedarse y todo se está diversificando bastante. De hecho, Chung Serang, como les comenté hace un ratito, es una escritura muy rara. Es como maneja un fantástico juvenil re particular y yo al menos no había leído nada como ella en la literatura coreana, algo muy fresco. Y para mí esa es una clara hija del siglo XXI coreano. Sí, voy a pedir ese libro, lo quiero leer definitivamente. Sí. Creo que hay otras preguntas. Bueno, quizá otra posible respuesta de la mayor difusión de la literatura japonesa y china también en América Latina es por la migración, o sea, la migración japonesa y china. O sea, ya tiene, en el caso de la China, 160 años, en el caso peruano, y la japonesa más de 100 años, ¿no? 120. Entonces, la coreana, realmente, las migraciones coreanas en América Latina es de, digamos, grueso desde la década del 70, ¿no? Aunque tiene presencia en México mucho antes, pero digamos, masiva en el resto de América Latina recién en los 70. Y además una migración, lo que se llamaba una migración flotante, ¿no? No venían pensando en quedarse aquí, no necesariamente huían, sino era como capitalizarse y volver a Corea, ¿no? Esa fue su intención. Y lo que pasa es que en el camino, claro, se fueron quedando algunos, pero una comunidad bastante reducida. En el caso peruano es muy pequeña, en el caso argentino es más grande, en el caso chileno también, y mexicano. En el caso peruano es un espacio muy reducido. Por eso es que tienen más traducciones en estos países que he mencionado, Argentina, Chile y México, de literatura coreana que en el caso peruano. Si aquí la hay, si la hubo,
es por una cuestión más institucional, más académica, que por la propia comunidad migrante aquí. Luis, creo que hay otras preguntas. Sí, justo tenemos una consulta desde el Facebook. Nos formula la siguiente pregunta, Gabriela. Ella pregunta, y con respecto a la literatura tradicional coreana, esa literatura de las épocas de las dinastías, ¿se está haciendo un avance para poder tener acceso a ellas en idiomas como el inglés o en el español? Bueno, eso es re difícil, particularmente porque está escrita en su gran mayoría en chino clásico. Hasta el siglo XIX, en la dinastía Joseon, la alta literatura se escribía en chino. Y eso es un gran problema, porque de hecho incluso hoy en día los coreanos cuando compran esos libros los tienen en versión bilingüe, en Hangul y en ideogramas chinos. Hay un par de libros editados en España, clásicos. Creo que las traducciones son directas de chino clásico, pero muy, muy poquito, pero es difícil. Es difícil la traducción porque ya no tenés que saber coreano. Tenés que saber chino y eso ya es otro motivo para estudiar otra lengua. De repente, si les interesa a los que nos acompañan, si entran a la web de la editorial española Verbum, tiene una colección de literatura coreana y en esa colección venden los libros en versión PDF, o sea, ni siquiera electrónico, sino PDF, y es bastante económico. O sea, creo que son libros que no llegan ni a $10. Y mandas el correo y pagas y te llega el PDF al instante. Esto para lo clásico y para algunos libros. No todo el catálogo lo tienen en PDF, pero algunos textos sí, y algunos contemporáneos también. Pero justamente como mencionaba Nicolás, claro, el problema con lo clásico es que es traducción del chino clásico, además, no del chino contemporáneo, o sea, es del chino clásico, ¿no? Y en Corea, entonces el asunto es mucho más complicado, ¿no? Aunque hay algunos esfuerzos. En el LTI tienen como unos subsidios especiales para literatura clásica por la dificultad que conllevan. Es como que ya los subsidios a la traducción son generosos, los subsidios a la traducción clásica son impresionantes, pero bueno, es difícil. Sí, eso es verdad. Luis, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en realidad no, ya todas son más que nada comentarios, agradeciendo también la exposición, las palabras, y bueno, mencionando un poco más a autores más contemporáneos, ¿no? Que lastimosamente, como mencionan también, más es el acercamiento que ha habido, y justamente toman el punto de que mucha de esta literatura de autores coreanos que han escrito estando ya fuera de Corea llegan justamente al inglés, ¿no? Y como mencionaban, hay esta situación de que no se les considera propiamente como literatura coreana. Tenemos una pregunta acá de formular. Este es de Paula Fernández. Nos menciona, bueno, con respecto al tema de los ebooks, en qué otras partes de Estados Unidos el formato tiene... bueno, nos menciona, al inicio se mencionó que el formato en ebook en América Latina no gusta mucho y por eso se ha visto estancado la poca difusión. ¿Esta situación es similar con respecto a los Estados Unidos y Europa, donde el formato es mayor? Es verdad que en Estados Unidos y en Europa es mayor, pero hasta en esos países, cuando comparamos el libro impreso con el libro digital, es abismal la diferencia. Pero es cierto lo que dice la compañera Paula, que en Latinoamérica y en España es muy chica la franja de mercado. De hecho, algunos hablan de la piratería. Yo en ese sentido no tengo problema, por mí que se piratee es como mucho más para darle a conocer más la literatura, pero la gente no lo quiere. A mí me preguntan, por ejemplo, el Pioneras, no, mirá, encima está como regalado en Amazon. Realmente está baratísimo, no estamos sacando ganancias, y la gente no quiere. Y eso es una pena porque realmente, siendo tan grande el continente, es muy difícil que llegue a todos lados el formato impreso, físico. Por si acaso, si alguien se interesa, ahora les acabo de compartir en el chat también el enlace de Pedro Verbum, la serie coreana. En Google Books hay libros gratuitos y algunos son títulos coreanos, sobre todo clásicos.
poesía clásica, que están en inglés y están en francés. Yo también he descargado algunos de allí. Sí, pueden entrar a Google Books, de distribución gratuita. Pero es verdad lo que dice Nicolás, la gente prefiere el texto en físico. O sea, yo también no niego que prefiero el texto en físico, pero si no tengo otra alternativa, y sobre todo ahora con la pandemia, pues yo recibo perfectamente, y si me quieren regalar un PDF o un libro electrónico, yo lo recibo feliz. O sea, yo puedo entender también la situación de la ley del libro, de que tiene cada país, etcétera, pero ante una situación como esta en la que si no nos pasamos un PDF, no nos enteramos, es complicado, esto es polémico en realidad. Yo estoy seguro que mis amigos de la Cámara Peruana del Libro me van a linchar, pero es que si no hubiera esta circulación de libros, no leeríamos muchísimo, no leeríamos, estaríamos mucho más atrasados de lo que ya podríamos estar en cuanto a los estudios coreanos, ¿no? Y en Argentina están haciendo una buena labor de difusión. No sé si Nicolás, la editorial Bajo la Luna sigue publicando libros coreanos. No, lamentablemente no. Ellos hicieron un gran trabajo, habrán llegado a publicar más de 25 títulos, es un montón eso. Pero no, se discontinuó. Es una pena. Entonces esperemos, bueno, que sigan los esfuerzos. Bueno, los que están aquí, alguno puede también convertirse en traductor, en editor, en difusor de la literatura coreana o de la cultura coreana en general. Entonces creo que eso también es muy importante. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo por mi parte quiero agradecerte, Nicolás, por estar aquí, por haber iniciado justamente contigo este ciclo de el eSchool Program Korea Foundation para difundir la cultura coreana. Hemos iniciado con literatura, vamos a tener otros eventos donde hablaremos de historia. En nuestro Centro de Estudios Orientales, por ejemplo, hemos tenido este año talleres gratuitos sobre historia coreana con el profesor Armando Azúa, que es un profesor de la Universidad, Iberoamericana. Un curso extraordinario, hizo 3 módulos de la historia coreana, ya termina la próxima semana justamente el 3er módulo, y esperemos, él lo hecho generosamente, fueron talleres gratuitos, que el próximo semestre, pues el 2021, ya que en el caso peruano vamos a continuar online todas nuestras actividades, el primer semestre va a ser así online, no va a ser presencial, y vamos a continuar con talleres. Ya les he anunciado uno que voy a hacer yo de literatura coreana, esperemos que haya otros de historia y otros aspectos. Podríamos invitar también desde el Centro de Estudios Orientales de Nicolás que nos ofrezca un taller también sobre literatura coreana, con el tema que él prefiera. Desde ya te extiendo la invitación, Nicolás, así que tienes aquí las 2 puertas del Centro de Estudios Orientales para hacer difusión o presentaciones de los libros que vayas publicando. Podemos hacer también la presentación aquí, obviamente rebotamos también la información de tus actividades, y que todos los demás, todos los que estén aquí presentes también hagan lo propio. Creo que eso, como les dijimos al principio, somos una comunidad, y que el apoyo de cada uno de ustedes, que ustedes compren los libros, también nos apoyan desde la difusión, desde la creación, la publicación, etc. O sea, si no hay alternativa, bueno, se pasan los textos, eso no hay ningún problema, pero si tienen la posibilidad de comprar un libro de literatura coreana porque les gusta, magnífico, háganlo. Y compártanlo, ¿no? Compartan con los demás. Que alguien organice, por ejemplo, un club de lectura entre 10 amigos, pues esos 10 compraron el libro físico de Editorial Juarán, por ejemplo, y ya están también estimulando la editorial, y propicia que si le va bien con la venta de un libro, puede haber una reimpresión, una segunda edición o más, y publicar a otros autores también. Entonces, esto es una cadena, y que todos formamos parte, ustedes como lectores, Nicolás como editor, también lector, editor, yo también lo mismo, profesor, etcétera. Todos somos parte de esa cadena, y tenemos todos que poner de nuestra parte para ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. No sé si tienes unas palabras finales. No, solamente agradecerles al público, sobre todo a vos, a la compañera Ana, al compañero, y realmente la disfruté muchísimo. Siempre es muy enriquecedor discutir estos temas, y hay que apoyar estos proyectos, estos espacios, porque son muy importantes. Realmente es una alegría poder compartir con ustedes todo esto, y muchas gracias, espero verlos pronto. Cuídense mucho. Seguramente que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos con todos. Muchas gracias, Luis, por el monitoreo en esta sesión, y a cada uno de los integrantes, las integrantes que han estado aquí.
en este primer ciclo, inicio del ciclo del eSchool Program Korean Foundation. Y gracias a Renato Valderrama, gracias a Ana Carmen Velázquez, también por acompañarnos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.